buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que ahora pueden acceder a todo el contenido exclusivo y capítulos anticipados en mi Patreon. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 42. Hacia el infierno abrasador. 10 minutos antes, Maki corrió hacia donde Anami había aterrizado, seguida de cerca por Megumi. Cuando llegaron, vieron a Anami levantarse de nuevo. Se sacudió pasivamente el polvo y esperó su acercamiento. Aunque la fuerza de su ataque repentino la había alejado, no parecía estar tan herida, ya que todo lo que su ataque combinado logró fue crear hendiduras en sus brazos que se curaron de inmediato. Parece que su ya molesta durabilidad se elevó a niveles astronómicos, esto requerirá más fuerza de lo que se esperaba, dedujo Megumi. Se adentró en su alma y agarró las cuerdas del poder dentro de él para activar su encarnación más útil hasta la fecha. Encarnación. Siervo tranquilo, murmuró en voz baja mientras se formaban anillos en sus ojos carmesí. Sintió la ahora familiar sensación de la técnica de energía positiva reformándose en su alma. ¿Por qué se esfuerzan tanto, niños? Esto debe hacerse, el mundo no puede sobrevivir con la humanidad como la cima. Necesita una eliminación, esto no es por malicia. ¿Es por compasión?, cuestionó Anami en su paradójica lengua. Para ella, no era una cuestión de quién vivía, sino de la supervivencia y el crecimiento del mundo. Eso no es algo que ustedes, las maldiciones, puedan decidir por sí mismas, este mundo no es suyo para conquistarlo, respondió Maki, sin importarle las palabras de la maldición, ya que no significaban nada para ella. No te molestes en responder a las preguntas de una maldición, Maki. Todas están locas, incluso si pueden hablar, afirmó Megumi, caminando unos metros hacia adelante antes de canalizar su energía positiva en Kage y la energía maldita en su gran espada luna oscura. Parece que las palabras no pueden convencerlos a ustedes dos, suspiró Anami, la naturaleza respondió a su súplica al doblarse bajo su voluntad. Una cantidad casi incontable de raíces emergió del suelo, cada una con un borde afilado como una navaja, lista para atravesarlos a ambos. Entonces, quizás la violencia lo haga. Inténtalo, hierbajo demasiado grande. Ya es hora de que te recorten un poco, dijo Megumi, antes de activar las habilidades de sus dos armas malditas. En la mano de Megumi, Kage ardía con un brillo ardiente. La hoja torcida y en espiral irradiaba rojo y naranja, con una punta al rojo vivo. Finas volutas de humo se desprendían de ella, lo que se sumaba a su intenso calor. La oscura y áspera guarda contrastaba con las brillantes llamas. Y en su otra mano, la gran espada luna oscura brillaba con una luz azul mística. La hoja irradiaba un resplandor frío y etéreo, que brillaba como el cielo nocturno lleno de estrellas. Sus bordes brillaban con energía helada, dejando un rastro tenue de niebla helada mientras Megumi se movía. Megumi sostuvo a Kage en alto en su mano izquierda, la hoja oscura inclinada hacia arriba mientras las llamas superaban su forma, proyectando una luz cálida y parpadeante en la escena. En su mano derecha, agarró la gran espada luna oscura, su hoja helada inclinada hacia abajo, la gran espada emanaba un aura helada, enfriando el aire a su alrededor y haciendo que los copos de nieve flotaran de ella. Los dos hechiceros se lanzaron hacia adelante para acortar la distancia entre ellos y la maldición. Megumi cargó su gran espada luna oscura antes de balancearla de un lado a otro hacia Anami. Con cada balanceo, una ráfaga de puro hielo maldito volaba hacia la maldición, cada ataque era capaz de destrozar a humanos y maldiciones por igual con facilidad. La maldición de desastre usó su técnica maldita plantas de desastre para manipular raíces gruesas que salieron del suelo y bloquearon todos los arcos de hielo con algunas dificultades, antes de que hiciera crecer las raíces aún más, para que se inundaran hacia ellos. Ambos decidieron enfrentar la inundación del crecimiento de las plantas de frente, ya que se estrellaron contra las plantas como una motosierra lo haría con el tronco de un árbol. Maki se abrió paso a través de la inundación de madera con fuerza bruta, mientras su afilada nupe juguetona lo destrozaba todo como si se estuviera moviendo a través de papel de seda mojado.
Megumi, por otro lado, usó a Kage como su herramienta principal para atravesar la corriente de plantas, su hoja oscura ardiente convirtiendo todo lo que tocaba en cenizas con el más mínimo roce. Aunque estaban avanzando para acercarse a la maldición, las plantas parecían no tener fin y también se hacían más fuertes cuanto más se acercaban, por lo que optaron por saltar sobre la marea que se acercaba y montar la ola de raíces como un camino directo hacia su enemigo. Sin embargo, este era exactamente su plan, ya que procedió a encerrarlos con raíces en ambos lados antes de invocar un campo de flores para que brotara encima de sus raíces. Luego, las flores liberaron una bocanada de feromonas malditas que entraron en sus cuerpos antes de que pudieran esperar a reaccionar. Este movimiento los tomó a ambos con la guardia baja, a Megumi más que a nadie, ya que ella nunca había usado esta aplicación de sus habilidades antes, por lo que él recordaba. Su ataque tuvo un efecto inmediato, ya que ambos hechiceros fueron afectados por el efecto de su habilidad, lo que hizo que ambos se detuvieran y perdieran toda voluntad de luchar, lo que los dejó completamente expuestos a su siguiente ataque, cuando las raíces a su alrededor formaron puntas afiladas y se lanzaron hacia ellos con la intención de matar. Desafortunadamente para la maldición de desastre, Maki se había recuperado de los efectos pacificadores de su habilidad mucho más rápido de lo que lo habría hecho Megumi, debido al efecto de su restricción celestial, lo que permitió que su cuerpo filtrara y superara el efecto de las flores mucho más rápido de lo que incluso Satoru Gojo lo habría hecho. Maki agarró a Megumi por el hombro y saltó hacia arriba, deslizando una rama que se acercaba con su nupe juguetona en una mano mientras lo hacía. «Te tengo», gritó mientras saltaba lejos con el hombre más alto a cuestas. Él salió del trance un segundo después, justo cuando ella lo volvió a bajar al suelo. «Mierda, eso estuvo cerca». «Gracias por salvarme, Maki», agradeció Megumi, agradecido por el rescate pero golpeándose a sí mismo por el error. «Maldita sea. Si Maki no hubiera estado allí, me habría herido gravemente y me habría visto obligado a gastar mucha energía solo para sobrevivir. Ya no puedo confiar en el conocimiento previo, estas malditas maldiciones podrían tener habilidades mejoradas completamente nuevas por lo que sé». «No lo menciones, ahora concéntrate y matemos a esta perra», tranquilizó Maki, tomándose un momento para mover los hombros para soltarlos. «Sí, hagámoslo», Megumi asintió mientras sus dos armas malditas se encendían con sus elementos opuestos una vez más. Cargaron hacia adelante con un vigor renovado, mientras su oponente respondía de la misma manera, las raíces emergieron del suelo y se inundaron hacia ellos. Maki y Megumi ambos saltaron sobre las ramas una vez más, esta vez estaban listos para cualquier movimiento. Megumi en particular estaba teniendo especial cuidado para evitar ser tomado con la guardia baja por cualquier crecimiento repentino al permitir que su hoja ardiente se descontrolara y quemara hasta las cenizas todo lo que encontraba a su paso. Sin embargo, esta vez no fueron nuevas habilidades las que lo tomaron con la guardia baja, fue la repentina elección de su oponente de hablar. «Mi técnica maldita se llama plantas de desastre, me permite manipular plantas malditas a mi voluntad y transformarlas en la forma que desee», comenzó Nami, tomando a sus dos oponentes con la guardia baja cuando las raíces debajo de ellos comenzaron a retorcerse y distorsionarse más rápido y más severamente. La habilidad a la que se enfrentan actualmente se llama raíces de desastre, no hay límite en la cantidad de raíces que puedo formar. Sin embargo, su poder y velocidad siempre son inversamente proporcionales a la longitud y el número de raíces que formo. Las plantas debajo de ellos se lanzaron hacia adelante con puntas afiladas para atravesarlos, su poder iba más allá de cualquier cosa que la maldición hubiera exhibido en esta lucha. Megumi y Maki duplicaron sus esfuerzos para llegar a la maldición, con cada paso que daban evitaban hábilmente ser atravesados y empalados. Incluso ocasionalmente eran disparados con brotes malditos que intentaban adherirse a sus cuerpos, pero eran parados o esquivados. Solo pudieron seguir el ritmo de la velocidad y el poder de las raíces gracias a sus cuerpos muy mejorados, ya que si Todo y Yuji hubieran luchado solos contra la maldición de desastre como lo hicieron antes, habrían sido masacrados sin duda. ¿Qué demonios es esto? ¿Cuándo se convirtieron los votos de restricción en la nueva moda que todos usaban? ¿Qué es esto, votos de restricción Kaizen?, gritó Megumi con molestia en su mente mientras balanceaba su gran espada ardiente para destruir una raíz que estaba a punto de empalarlos por el costado. Los dos siguieron escalando la montaña aparentemente insuperable de plantas en crecimiento, luego sintieron un temblor sacudir el suelo debajo de ellos, lo que los hizo darse cuenta de que estaban siendo atraídos hacia el aire al ser forzados a escalar hacia la maldición.
Anami hizo un ruido que sonaba sospechosamente como una pequeña risita antes de que todas las raíces debajo de ellos se desintegraran espontánea y simultáneamente en la nada, dejándolos a ambos sin un suelo en el que pararse, mientras que Anami permanecía en el aire mientras estaba parada sobre una bola de madera hecha de su técnica maldita. Es hora de morir, niños, declaró Anami, invocando 6 bolas de madera flotantes que brotaron 3 púas cada una que se dispararon hacia sus cabezas. Sin embargo, era hora de que la maldición de desastre fuera tomada con la guardia baja, ya que sus 2 oponentes que deberían haber quedado cayendo, agitándose e indefensos, ambos desaparecieron de sus ubicaciones en el tiempo que le tomó invocar sus bolas de madera. ¿Qué? ¿A dónde se fueron?, gritó Anami mientras el pánico y la sorpresa se apoderaban de su corazón al instante cuando sus 2 oponentes desaparecieron de la vista, el doble cuando escuchó una voz femenina casi engreída detrás de ella. Detrás de ti, hippie florido. Anami apenas pudo girar la cabeza antes de que fuera destrozada por la nube juguetona de Maki justo en su cabeza. La usuaria del arma estaba actualmente pisando el aire mismo como si fuera el suelo. Maki procedió a tensar sus piernas con todas sus fuerzas y empujó contra el aire mismo, causando que una pequeña ola de aire condensado se dispersara y la enviara volando por encima de la maldición. La maldición de desastre fue entonces sorprendida por un dolor ardiente que le atravesó el abdomen. Anami miró hacia el dolor y vio a Kage atravesándola, apenas pudo tomarse un segundo para respirar antes de que una oleada de llamas saliera de la hoja. Megumi aleteó sus alas de obsidiana de su encarnación de Noe activada a toda prisa para obtener más tiempo en el aire antes de usar el apalancamiento ganado para clavar su gran espada luna oscura hacia abajo en el cuerpo de Anami a través de su hombro de flor y destrozar el resto del cuerpo interno de la maldición justo cuando el hielo se filtraba desde la hoja helada y entraba en el cuerpo de la maldición. Y luego, sin perder tiempo para permitirle a Anami siquiera la más mínima oportunidad de respirar, Maki giró en el aire para ganar impulso antes de golpear su nube juguetona en la cabeza de la maldición. El impacto entre el bastón y la cabeza de la maldición de desastre había causado un pequeño estallido sónico que reverberó antes de que fuera derribada desde los cielos y hacia el suelo en una enorme nube de polvo y escombros. Durante el proceso de ser derribada desde los cielos, el cuerpo de Anami fue destripado y abierto debido a la presencia de las cuchillas gemelas de Megumi que aún estaban dentro de ella. Maki y Megumi miraron hacia abajo a la nube de polvo mientras descendían para encontrarse con su oponente, aterrizando en el suelo fracturado poco después. ¿Crees que está muerta?, preguntó Maki, escaneando el área con sus ojos y buscando cualquier signo de que la maldición aún pudiera estar viva después de su ataque combinado. Probablemente no. Yo mantendría la guardia alta, quién sabe qué otras habilidades de mierda tiene bajo la manga, afirmó Megumi. Recordaba vagamente que Anami tenía algún tipo de habilidad intrínseca para mezclarse con la flora de alguna manera y moverse a través de ella. Sé una buena manera de comprobarlo, luego gritó un momento después, su energía maldita se encendió una vez más mientras activaba una nueva encarnación, haciendo que sus ojos carmesí se convirtieran en los de llamas azules brillantes. Encarnación. Tigre fúnebre. Megumi sintió que su salida de energía maldita aumentaba inmensamente tan pronto como activó la encarnación y, junto con eso, pudo decir que emitir energía maldita como explosiones, como había entrenado e investigado cómo hacerlo, ahora sería tan simple como inhalar y exhalar. Levantó una mano y quiso que su energía maldita fluyera hacia ella. En menos de un segundo, un orbe de energía maldita similar a una llama azul se fusionó en su mano. Megumi sonrió, ya que finalmente había resuelto el camino hacia una nueva avenida potencial para el crecimiento antes de aplastar el orbe en su mano y mirar hacia arriba para escanear el área, ya que esa era la verdadera razón por la que había usado la encarnación para empezar. Con sus nuevos ojos, Megumi Fushiguro ahora podía ver y absorber los restos de cualquier ser que muriera en su vecindad, al igual que su Shikigami podría. Y si lo hacía, entonces la energía maldita de lo que devorara podría ser una adición indefinida a sus reservas totales de energía maldita. No veo ningún resto. Debe seguir viva, escondida en algún lugar cercano, supongo. O simplemente tiene tanto miedo que se escapó para no morir. Justo cuando estaban a punto de seguir charlando, los dos sintieron un sutil temblor en el bosque. Girándose para enfrentarlo, vieron algo que no podrían haber esperado. Megumi en particular se estaba molestando mucho con los acontecimientos que se avecinaban. Así que, además de todas tus habilidades ya ridículas y variadas que parecen no tener fin, puedes simplemente ir y convertir árboles normales en tus malditos Shikigami. Unos que incluso pueden igualar a las maldiciones de grado especial regulares para arrancar.
De hecho, Anami había creado su propio Shikigami al infundir su propia energía maldita en ellos y torcer los robles que alguna vez fueron poderosos en 6 abominaciones horripilantes de la naturaleza. Se llaman Ens niño, manifestaciones del desdén de la naturaleza por ustedes, humanos inmundos, declaró Anami, sosteniendo su brazo derecho con el izquierdo y forzando su hombro a unirse de nuevo con el resto de su cuerpo, ya que tardaba más en sanar de lo habitual gracias al efecto de las llamas de Kage. Los 6 Ens se alzaban detrás de Anami como abominaciones retorcidas, sus cuerpos cubiertos de corteza retorcidos y nudosos. Las extremidades gruesas se extendían en ramas en forma de garras, y sus rostros, tallados en la madera, tenían ojos hundidos que brillaban con una inquietante luz verde. Sus bocas eran aberturas oscuras y dentadas con dientes de madera astillados. ¿Cómo demonios tuviste suficiente energía maldita para hacerlos? ¿Apenas te estás recuperando ahora?, preguntó Maki, algo confundida acerca de la logística detrás de cómo funcionaba. Bajo la sugerencia de un cierto hechicero, me preparé para la eventualidad de que mi vida fuera amenazada y los creé con la condición de que solo despertaran una vez que mi vida estuviera bajo presión, por así decirlo, explicó Anami, torciendo a sabiendas sus palabras para revelar lo suficiente como para incurrir en otro voto de restricción de revelar tu propio juego. Anami luego se había agachado con su brazo floreado y comenzó a absorber la energía vital de la flora cercana en él, potenciando el botón maldito con suficiente energía para convertir incluso a los hechiceros de grado 1 como Nanami en cenizas en un instante. Su explicación había provocado que las venas comenzaran a abultarse en la frente de Megumi por la implicación de que Kenjaku no solo había enseñado a las maldiciones de desastre a abusar de los votos de restricción, sino que también les estaba inculcando el concepto de jugar sucio, el trabajo en equipo y la planificación. Junto con eso, estaba el asunto de ella y posiblemente el resto de las maldiciones de desastre aprendiendo a adaptarse y ganar nuevas facetas en sus técnicas malditas. Todo esto lo llevó a liberar sus frustraciones en una oración que resumió sus sentimientos sobre la situación. Mira, sé que esto suena asquerosamente rico viniendo de mí, pero tus poderes son una mierda. Habiendo dado a conocer sus quejas, Megumi se calmó y miró las cosas desde un punto de vista objetivo. Llegó a la conclusión de que continuar luchando contra Anami como lo están ahora podría resultar arriesgado, ya que podría tomarles demasiado tiempo matarla mientras está siendo protegida por sus Shikigami. Maki, ¿puedes manejar los 6 Shikigami mientras mato a Anami solo?, preguntó, susurrando en un tono muy bajo, sabiendo que ella lo escucharía. No sé, ¿puedes matarla en los 2 minutos que me tomará matarlos?, respondió ella, su confianza era evidente en su tono de voz. Bueno, obvio. Entonces ahí tienes tu respuesta. Megumi asintió a su compañera y desapareció de su lugar, reapareciendo ante Anami justo cuando ella terminaba de drenar la energía del bosque. El hechicero de grado especial unió sus manos tan pronto como llegó frente a la maldición de desastre, y con energía maldita ardiente, comenzó a cantar. Anami notó lo que estaba haciendo e inmediatamente hizo su propia seña con la mano y también comenzó a cantar. Expansión de dominio. Jardín de sombra quimera. Expansión de dominio. Mar ceremonial de luz. 2 barreras de dominio separadas se formaron de inmediato y comenzaron a cerrarse alrededor de ellos, comenzando a atraparlos dentro de sus dominios en colisión. Los Ens intentaron entrar en las barreras del dominio para apoyar a su maestro, pero fueron detenidos por la verdadera apisonadora que era Maki Zenin. Ella destrozó el cuerpo del primer Shikigami en un instante, impidiendo que interfirieran. Las barreras del dominio terminaron de formarse y chocaron entre sí justo cuando el interior de cada dominio se formaba detrás de las formas de cada luchador. La expansión de dominio de Anami es un campo vibrante y surrealista de flores coloridas, con pétalos de cada tono imaginable cubriendo el suelo. Árboles altos y etéreos con troncos retorcidos y hojas plateadas brillantes se elevan en la distancia. Arriba, el cielo es un degradado de azules, con nubes tenues que se arremolinan suavemente, mejorando la atmósfera de ensueño. Estaba en marcado contraste con el dominio de Megumi, las sombras dentro de su alma se inundaron hacia afuera como si intentaran devorar todo a la vista. Crearon un océano de vacío interminable y en el centro mismo del dominio se encontraba su ancla, una columna vertebral colosal de la que brotaban innumerables ramas nacidas de hueso y vacío, de las cuales se formaba un fruto al final de cada rama. Entonces, curiosamente y sin que se lo pidieran, 10 de esos innumerables frutos se sacudieron en su lugar y cayeron de sus lugares al océano
infinito de sombras sin ninguna ceremonia. El choque de dominios entre los dos dominios comenzó justo después, y al principio los dominios parecían bastante iguales, ya que ninguno se empujaba más allá del otro. Sin embargo, 3 segundos después del comienzo del choque de dominios, el abismo formado por la sombra de Megumi comenzó a devorar el campo de flores fantástico que nació del dominio innato de Hanami. Maldita sea. Voy a perder el choque, no puedo permitirme recibir su golpe certero, no importa lo que sea. No puedo confiar en mi propio golpe certero, necesito disparar la ráfaga y hacer que pierda algo de concentración. Dijo Hanami, hablando en voz alta en su pánico para tratar de cambiar el rumbo del choque de dominios a su favor. Sin embargo, lo que no esperaba era que sus palabras hicieran que su oponente estallara en una risa histérica. Jajaja. Qué audaz de tu parte suponer que mi golpe certero aún no ha aterrizado. ¿Qué? Splash. Hanami se miró el pecho solo para encontrar una garra, de lo que debió haber sido una amalgama, que la atravesaba directamente por el abdomen. Pero estábamos en un choque de dominio, ¿cómo lograste un golpe certero? Y luego otra amalgama se agarró a su cuerpo, esta vez su extremidad era rosa y naranja. Corrección, actualmente estamos en un choque de dominio. Llegaste un segundo demasiado tarde al lanzar tu dominio. Y luego otra, y otra, y otra. O más exactamente, soy mucho mejor que tú usando dominios, tanto que pude expandir mi dominio y aplicar su golpe certero antes de que pudieras siquiera formar tu propia barrera de dominio. Muy pronto, todo el cuerpo de Hanami fue agarrado y perforado por abominaciones de la naturaleza. Su dominio ya se había desmoronado detrás de ella, dejándola atrás para ser devorada por el abismo interminable del jardín de sombra quimera de Megumi Fushiguro. Este es el golpe certero de mi expansión de dominio, cualquiera que sea golpeado por él queda completamente indefenso, ya que puedo insertar cualquier tipo de Shikigami, fusión o de otro tipo, en sus propias sombras. Por supuesto, el que sea golpeado por este golpe certero no tendrá idea de la existencia del Shikigami, ya que estarán 100% ocultos de cualquier detección de energía maldita, explicó Megumi, una sonrisa maliciosa comenzando a cubrir su rostro, ya que sabía que su oponente estaba bien y verdaderamente jodida. Puedo hacer cualquier número de copias de un Shikigami singular y usar cualquiera de ellas en una fusión como me gustaría. La única limitación es que solo puede haber un máximo de 10 entidades separadas implantadas dentro de las sombras de otros seres, continuó, sin importarle en lo más mínimo, ya que su oponente estaba comenzando a avanzar en liberarse del agarre de sus amalgamas. Y aquí está lo más importante, cualquier Shikigami que implante dentro de las sombras de quien sea golpeado por mi golpe certero permanece invocado indefinidamente incluso después de que el dominio haya terminado, se rió, encontrando la hilaridad en los ridículos que eran los efectos del dominio. Y, por supuesto, todavía conserva su capacidad para crear tantos Shikigami como desee mientras el dominio esté activo, siempre que no se inserten en la sombra de un enemigo. Junto con eso, aún puede moverse libremente y teletransportarse a lo largo del dominio como desee. La única limitación para esto era su propia capacidad para mantenerlos invocados sin agotar demasiada energía maldita, ya que serían despedidos si alguna vez se quedaba si no era noqueado. Teóricamente, mientras pudiera manejar el agotamiento de la energía maldita al hacerlo, podría invocar 10 clones de Mahoraga y colocarlos en la sombra de un objetivo indefinidamente, y no habría forma de que el objetivo lo supiera con certeza. Claro, tuve que renunciar a mi capacidad para mover a otras personas en mi dominio. Además de renunciar a mi capacidad de ahogar a otros dentro de mi mar de sombras, no es que importara, ya que los verdaderamente fuertes ni siquiera se verían afectados por ello en lo más mínimo, consideró Megumi, tomándose un momento para frotarse la barbilla pensativo. Salió de su introspección unos momentos después y miró hacia la maldición de desastre, encontrando que casi se había liberado del agarre del Shikigami debido a su falta de atención. Ella había tenido suficiente tiempo para recuperar su técnica maldita y la usó para escapar del agarre del Shikigami, saltando lejos. Esperaba ser atacada o golpeada por otra ola de Shikigami, pero fue tomada por sorpresa cuando todas las amalgamas simplemente la miraron esperando. Oh, claro. Todavía necesito matarte. Bueno, he tenido la intención de probar otra técnica máxima prospectiva, así que ¿qué te parece,
Te liberaré de mi dominio y usarás tu movimiento más fuerte, ofreció casualmente, dejando que la sutil amenaza de simplemente aniquilarla donde estaba colgaba en el aire en caso de que ella se negara. La sonrisa senil de Megumi se podía ver sutilmente gracias a sus iris azul, que aún ardían de su encarnación de tigre fúnebre, se mantuvo erguido mientras era enmarcado por la luz cegadora que llegaba desde la cima de su dominio que prometía falsa esperanza de supervivencia. Tengamos una competencia de potencia de fuego, sin esquivar entre ambos lados. Y si de alguna manera logras sobrevivir, te dejaré ir. Esta oferta hizo que Anami se detuviera, pensando en ello y se dio cuenta de que era su única oportunidad posible de supervivencia en este punto. Yo, muy bien Fushiguro Megumi, acepto tu desafío, dijo Anami, aceptando su oferta ya que no tenía otra opción considerando la facilidad con la que su oponente la había puesto de rodillas unos segundos antes. La barrera del dominio de Megumi se desvaneció, devolviéndolos a ambos al suelo donde estaban. Ahora era una sombra rota de lo que solía ser, mostrando las cicatrices de una batalla brutal. Mirando al cielo, notó que el velo se había desvanecido, lo que significa que Satoru probablemente ya se había ido a salvar a los demás. Oh. Pensé que ya habrías terminado con ella después del choque de dominio, ¿qué pasó? Preguntó Maki, estaba sentada sobre los restos destruidos de los Seisen sin nada más que un rasguño en su cuerpo. No te preocupes por eso, solo quiero probar algo, así que voy a dejar que use su ataque más fuerte mientras pruebo una nueva técnica máxima en la que he estado trabajando en mi cabeza, respondió Megumi, permitiendo que Anami absorbiera más energía de la naturaleza que los rodeaba. Entonces un concurso de quién la tiene más grande. Bueno, si tienes que decirlo así, claro, Megumi se encogió de hombros antes de girarse hacia la maldición de desastre. Estaré observando desde un poco más lejos en caso de que tu estupidez te alcance y necesites que te rescaten. Diviértete. Gritó Maki mientras se alejaba y saltaba a la cima de un acantilado cercano de un solo salto. ¿Quién se cree que soy, Satoru? Sacudió la cabeza mientras caminaba hacia la maldición de desastre, deteniéndose a unos metros de distancia. Con los cielos de arriba como mi testigo, juro que nunca canalizaré estas llamas mías a través de la encarnación para dañar a otra alma, a menos que se usen en esta única técnica máxima y que sean precedidas por los siguientes cánticos. Y a cambio, a partir de entonces se mejorarán ligas y límites más allá de su máximo potencial natural. Después de completar su declaración de su voto de restricción, Megumi levantó las manos antes de activar su encarnación de elefante máximo, junto con sus ya activadas encarnaciones de ciervo tranquilo y tigre fúnebre. Unió ambas palmas con gran fuerza, ya que chispas doradas de electricidad comenzaron a fluir de su cuerpo a la palma de su mano, luego comenzó a cantar para mejorar su ataque aún más, y cumplir con los requisitos del voto. Cuernos de los ancestros. Anami continuó reuniendo energía del entorno que la rodeaba, tanto que todo en un radio de 50 metros se había vuelto oscuro y gris. La flor en la parte superior de su hombro había reunido suficiente energía como para cegar a cualquiera que se atreviera a mirar su singularidad de energía. Grito de Khayaborn. Megumi separó sus manos, la electricidad estática conectando ambas palmas, mientras un orbe carmesí de llamas se fusionaba entre sus palmas. Más y más llamas fueron extraídas de sus manos y comprimidas cada vez más. Brasas de Fénix. Anami había terminado su tiempo de carga y había absorbido toda la energía posible de la totalidad del bosque cercano, convirtiéndolo todo en un páramo monótono donde nada crecería por generaciones. Megumi también había completado su canto, dentro de las palmas de sus manos estaba lo que solo podía describirse como un sol en miniatura carmesí y dentro de su centro había una sola chispa de azul. Fluía de ida y vuelta como un semilíquido dentro de sus manos, ya que apenas mantenía su forma debido al efecto de las chispas doradas. Nacido de llamas carmesí, guiado por rayos dorados y alimentado por el alma azul. Anami simplemente disparó su rayo, sin esperar palabras o signos para comenzar, un rayo gigantesco de pura energía solar volando hacia Megumi Fushiguro con suficiente poder detrás para aniquilar bloques de ciudades enteras sin ningún problema. A esto, todo lo que el hechicero de grado especial hizo fue sonreír ligeramente mientras pensaba en el nombre que había elegido para esta habilidad, un juego de palabras con el nombre de otra habilidad similar. Luego, Megumi desabrochó sus manos de alrededor del orbe de llamas, y anunció el nombre de su ataque a los cielos. Técnica máxima. Parrilla de fuego rápido. Por un momento, el pequeño e inestable orbe de llamas carmesí y rayos dorados pareció ser eclipsado por el enorme tamaño del rayo de energía al que se enfrentaba. Y luego hubo luz. ¡Boom!
Todo lo que se podía oír era un zumbido agudo en los oídos, ya que era simplemente imposible ver lo que había ante ti debido a la gran cantidad de luz producida. Ni siquiera el portador de la restricción celestial era capaz de mantener sus ojos abiertos para presenciar la explosión de proporciones apocalípticas. Ring. Los sonidos de zumbido resonaron en los oídos de todos los presentes y todavía respirando, ya que la onda de choque y el sonido creados por la explosión habrían roto los tímpanos de cualquier humano vivo. Después de un minuto, el polvo y las cenizas se asentaron, permitiendo ver el después de la explosión tal como era. Una escena de devastación total. Un enorme cráter, carbonizado y humeante, dominaba el paisaje, sus bordes irregulares y desiguales por la fuerza de la explosión. El suelo que lo rodeaba estaba fracturado con profundas grietas que se extendían hacia afuera, cada una brillando con llamas anaranjadas fundidas que parpadeaban y silbaban como un ser vivo. El aire era denso con el olor a tierra quemada y el calor persistente del fuego carmesí y la electricidad dorada que había desgarrado la zona. Chispas doradas de electricidad corrían por el suelo, los residuos de su poder eran demasiado fuertes para simplemente desvanecerse tan rápidamente. Del mismo modo, parches de llamas azules casi etéreas estaban esparcidos alrededor del cráter, ardiendo lentamente con el poder eterno del alma remanente. Y dentro del epicentro del cráter había un pequeño orbe azul de llamas, el último remanente de lo que solía ser la maldición de desastre de grado especial Anami. Se podían escuchar pasos silenciosos mientras de una nube de ceniza emergía Megumi Fushiguro, aunque había ganado su choque, no había escapado completamente ileso. A pesar de, o más bien debido a, el poder abrumador de su nueva técnica máxima, no era completamente inmune a los efectos de sus llamas, ya que le habían quemado la ropa de la parte superior del cuerpo y le habían provocado quemaduras de primer grado que le cubrían el pecho. Sin embargo, al hechicero de grado especial no le importó en lo más mínimo, ya que simplemente había activado su prestada técnica de energía positiva y estaba reparando su cuerpo sin siquiera inmutarse por lo que debían ser quemaduras agonizantes. No es un mal resultado, considerando todo. Definitivamente tendré que tener cuidado con las repercusiones de las llamas la próxima vez que las use, murmuró por lo bajo. También estoy bastante bajo en reservas de energía maldita, así que probablemente debería tener eso en mente, no puedo ser una maravilla de un solo disparo después de todo. Aunque, probablemente debería mantenerlo como un escenario de último recurso, esta cantidad de daño a la propiedad haría que Sukuna se sonrojara. Megumi se rió entre dientes mientras miraba el campo de batalla desfigurado, dudaba que el bosque alguna vez se recuperara de la cantidad de daño que soportó. Había desactivado todas sus encarnaciones, excepto la de Ciervo Tranquilo para conservar energía tan pronto como la explosión se calmó, por lo que invocó a Tigre Fúnebre a su lado. El Shikigami entendió la orden silenciosa cuando fue invocado e inmediatamente llamó a los restos de Anami para sí mismo. Mientras Megumi Fushiguro observaba las llamas azules en la espalda de su tigre divino arder cada vez más, antes de encenderse en un infierno abrasador que amenazaba con tapar el sol, una sonrisa gigante cubrió su rostro de oreja a oreja. Y luego, dijo una sola palabra: bote. Capítulo 43. Oh. Eso es béisbol. 2 días después del incidente de invasión de buena voluntad. 7 AM, cancha de béisbol de Tokyo Jujutsu Tech. Megumi se apoyó contra la pared con los brazos cruzados, había optado por no competir en el partido de béisbol y en su lugar solo estaba viendo a sus compañeros divertirse. Tenía asuntos más importantes que atender, como vigilar a un dúo específico con el rabillo del ojo. Sorprendentemente, Maki había elegido continuar en el partido, pero se le dijo que se pusiera restricciones con peso para al menos normalizar de alguna manera la disparidad en la fuerza física entre ambos equipos, e incluso todos los miembros de su propio equipo. Maki juntó los brazos y los echó hacia atrás, levantando la pierna mientras lo hacía al adoptar una postura de lanzamiento de béisbol perfecta. Después de eso, movió su cuerpo hacia adelante y pisó el suelo, causando un pequeño cráter mientras lo hacía. Lanzó su cuerpo hacia adelante con todas sus fuerzas y lanzó una pelota de béisbol a su objetivo con una precisión milimétrica, dejando una explosión sónica a raíz de su ahora letal proyectil. La pelota de béisbol se lanzó hacia adelante con una velocidad y precisión notables hacia su objetivo distraído. La pelota rompió la barrera del sonido una vez más durante su vuelo, atrayendo la atención de todos en el área, excepto la de su objetivo. Hermano, por favor prométeme esta cosa. Si bateo este jonrón, lanzarás. La sincera petición de todo fue brutalmente cortada cuando su cara se encontró con una pelota de béisbol que se movía a Mach 3. Su cuerpo giró con la fuerza del impacto, los sonidos de una gran ruptura reverberaron por todo el aire justo después.
La mandíbula de todo se dislocó de inmediato, causando que la sangre brotara de su boca mientras yacía en el suelo. De todo. Gritó Yuji, lanzándose hacia el hombre más alto y agarrándolo mientras caía. Tu mandíbula se rompió. Dijo, agarrando su espalda e inspeccionando su herida. Hermano, necesitas. Todo soltó, apenas pudiendo hilar una oración o incluso hablar normalmente. ¿Qué tengo que hacer todo? ¿Qué? Itadori casi le suplicó que respondiera, era casi una necesidad primordial para él saber lo que parecía ser el último deseo de su mejor amigo. Buen lanzamiento. Gritó Momo en agradecimiento por el fuerte lanzamiento, haciendo que Miwa, que estaba parada a su lado, se riera incómodamente. Y parecía que no era la única que encontraba que el lanzamiento era perfecto, ya que muchos más estudiantes de cualquiera de las dos escuelas gritaron también segundos después. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Itadori Yuji vio como, uno por uno, cada uno de sus compañeros felicitaba a Maki por su lanzamiento, incluso Megumi miraba con diversión y se reía de las dolorosas circunstancias de su hermano. Tú, en serio eres odiado. Murmuró el adolescente de pelo rosa mientras miraba la forma casi rota de su amigo, sin entender por qué era tan odiado. Yuji escuchó pasos débiles que se acercaban a su ubicación, mirando hacia arriba, vio a Megumi acercándose con las manos en los bolsillos. Oh. Megumi, ¿puedes por favor curarlo? Él no se merece este dolor. Le preguntó, levantando al hombre hacia arriba como si estuviera haciendo una ofrenda a los dioses. No te preocupes por eso, Yuji, para eso estoy aquí, se rió, invocando a su siervo tranquilo a su lado. El Shikigami se formó a partir de las sombras en un instante, mirando a su alrededor por un momento antes de inclinar la cabeza y tocar la cabeza de todo con su asta. El suave resplandor de la técnica de energía positiva se filtró a través del aire mientras la energía positiva fluía de las astas del ciervo masivo y hacia la cabeza rota del hechicero. Los sonidos de pequeñas fracturas se podían escuchar mientras la mandíbula de todo era forzada a volver a su lugar con un crujido repugnante. El hombre, una vez cansado y roto, se levantó de su lugar con un vigor renovado. Gracias, Fushiguro. Sabía que me apoyarías. Agradeció el asustado hombre mientras era levantado por Yuji, agradecido por la ayuda de su buen amigo en su momento de necesidad. No hay problema de mi parte, aunque creo que ella podría tener algo que decir al respecto, respondió Megumi, gesticulando hacia la derecha con el pulgar. Los dos siguieron su línea de visión y vieron cómo Nobara le lanzaba otra pelota de béisbol a Maki. La mujer de pelo negro procedió a inclinarse hacia atrás de nuevo y lanzar la pelota de béisbol hacia la cara de todo con aún más fuerza que antes. Oh, eso no es bueno. Todo no logró terminar su oración antes de que fuera arrojado hacia atrás una vez más, cuando una explosión sónica llegó a su lado. Todo. Gritó Yuji sorprendido, antes de correr a donde fue arrojado y sostener al asustado hombre de nuevo. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Megumi se rió divertido mientras la misma situación ocurría de nuevo por segunda vez en un minuto. Miró hacia Siervo tranquilo por un momento y señaló hacia los dos mejores amigos. Sigue curándolo cada vez que le rompan la cara, esto es demasiado divertido para dejar que termine así, ordenó antes de alejarse para recostarse contra un árbol a su sombra. Vio por el rabillo del ojo como Satoru pasaba junto al dúo del director Gakuganji y el director Yaga, antes de que el hombre mayor le dijera algo a Yaga, que lo impulsó a levantarse y caminar en dirección al hombre de pelo blanco. Sonriendo, se fusionó con las sombras a su alrededor y desapareció de la vista. Se movió en silencio dentro de las sombras mientras se dirigía rápidamente hacia el hombre mayor sentado. Un momento después, emergió de las sombras de nuevo, ya que su sonrisa fue superada por una intención maliciosa. Megumi pasó por encima del pequeño banco en el que estaba sentado Gakuganji y se sentó a su lado, provocando un jadeo de sorpresa del anciano. ¿Z Zenin Megumi? ¿Qué estás? Exigió el director, su completa y total sorpresa era evidente en su voz y comportamiento. SHHHH. Dame un segundo, Megumi le hizo callar, levantando una mano en la pose de un velo que provocó aún más sorpresa del anciano. Oculta dentro de tus sombras, más profundas que la noche. Envuelve todo lo que debe permanecer oculto. Gakuganji vio como el velo caía a su alrededor, girándose para enfrentar al hechicero de grado especial a su lado con una gran sensación de presentimiento. Lo más preocupante de todo era la sonrisa en el rostro del hombre de pelo negro, le recordaba demasiado a otro hombre que le había traído la misma sensación de miedo hace una década. ¿Qué pasa? ¿Has visto un fantasma?
preguntó el hombre de pelo negro, aunque sabía perfectamente por qué estaba tan desconcertado. ¿Qué significa esto? Tu nombre es Yoshinobu Gakuganji y tienes 76 años. Eres el quinto director de la Escuela Municipal de Tecnología Jujutsu de Kioto y aunque ya no eres reconocido como hechicero, todavía conservas la fuerza de un hechicero de semigrado 1 o grado 2, declaró Megumi, mirando a sus compañeros mientras continuaban su partido de béisbol. ¿Qué estás? En realidad no vives en la escuela, sino en el templo budista Kinkaku-ji cercano, y sueles llegar a la escuela a las 7 am todos los días en punto, continuó. Esa sonrisa de malicia no abandonó su rostro por un momento, incluso cuando el cuerpo del anciano comenzó a cubrirse de pies a cabeza con sudor. Tu comida favorita es en realidad la tempura de verduras, y la que menos te gusta es la carne de caballo de cualquier tipo. Tu hobby es tocar la guitarra y estás buscando un baterista que pueda igualar tu ritmo. Tu inspiración musical es Jimi Hendrix y posees muchos de sus álbumes que mantienes orgullosamente en exhibición en tu sala de estar. Describir la sensación de horror e incredulidad que fluía a través de Yoshinobu Gakuganji mientras toda su vida se exponía sería un ejercicio inútil. Parecía experimentar muchas emociones en el lapso de unos segundos, innumerables preguntas inundaron su mente, pero sabía que solo una sería necesaria. ¿Qué quieres? Me alegro de que el mensaje haya llegado. Serás mis ojos y oídos en el consejo interno del cuartel general de Jujutsu. Cada pequeña cosa que quieras saber, cada mentira dicha, cada secreto enterrado. Si esos viejos pedos a los que llamas ancianos se topan con un dedo del pie, quiero saberlo, joder, ordenó Megumi, ya era un trato hecho en lo que a él respectaba. ¿Y si me niego? Preguntó Gakuganji, aunque en su corazón sabía cuál sería la respuesta. Este es un velo especializado de mi propio diseño. Al renunciar a todo lo demás, el interior de este velo es completamente imperceptible para todos los que están fuera de él. Para los que están fuera del velo, parecería como si no hubiera nadie aquí, explicó, mirando divertido como todo usaba Boojie para evitar otra pelota de béisbol lanzada por Maki. Así que si yo solo, me acerco y te rompo el cuello. Podría simplemente esconder el cuerpo dentro de mi sombra y marcharme, nadie sabría que desapareciste, declaró Megumi, su brazo derecho moviéndose como una serpiente, mientras su mano se envolvía alrededor de la parte posterior del cuello del director y lo apretaba ligeramente. Toste, tú no te atreverías a matarme, Gakuganji tosió, apenas pudiendo respirar incluso por el agarre ligero, para él era como si una prensa hidráulica de acero estuviera sujeta alrededor de su cuello, lista para convertirlo en pasta. Mira a tu alrededor, viejo, ¿ves a alguien que pueda detenerme? ¿Ves a alguien que me detendría? Y no nos engañemos con tus estudiantes, ambos sabemos que ninguno de ellos tendría las agallas para hacer nada, continuó, mirando a los estudiantes de Kioto uno por uno. Tomemos a Kamo como ejemplo. Estoy bastante seguro de que podría pedirle a ese medio tonto sin espina dorsal que salte y él solo preguntaría qué tan alto, dijo Megumi, manteniendo activamente su tono lo más bajo posible y haciendo amenazas para maximizar su intimidación. Probablemente debería aflojar un poco con él, aunque su existencia me cabrea, no me hizo nada malo específicamente. ¿Necesito disculparme? Solo haré que Rin lo ponga en contacto con su madre. Esa es una disculpa suficiente para él. Eres un monstruo. Lo sé. Megumi se tomó un momento para permitir que el hombre a su merced pensara, para que la realidad de lo indefenso que estaba en ese momento realmente se hundiera. Observando cómo su rostro se ponía lentamente azul por la falta de sangre oxigenada que llegaba a su cerebro, todo sin parpadear una sola vez. Y además, continuó un minuto después, quitando su mano del cuello del anciano, mientras lo hacía para permitirle respirar con facilidad nuevamente para su próxima pregunta. ¿Honestamente crees que tienes mucha opción aquí? El director Gakuganji guardó silencio por un momento, demasiado ocupado jadeando con avidez para tratar de recuperar el aliento después de haber sido privado de su capacidad de respirar durante tanto tiempo, antes de que finalmente suspirara con una mezcla de frustración y resignación. No. Bien, me alegro de que eso esté claro. Sigue con eso entonces, tengo mejores cosas que hacer que quedarme aquí contigo, ordenó Megumi, no dejó espacio para la negociación o para echarse atrás. Juro dedicar todo mi ser, cuerpo y alma al que se conoce como Megumi Sennin. Su voluntad es mi orden y me aseguraré de nunca traicionarlo a sabiendas o por mi propia voluntad y acuerdo, juró Gakuganji, bajando la cabeza como lo hizo en una muestra de derrota. Perfecto. Ahora, para tu primera tarea. Transferirás a Aoi todo, Kazumi Miwa y Arata Nita a mi escuela Tokyo Jujutsu Tech, ordenó, levantando un dedo con cada nombre para ilustrar su punto. Pero.
Y... Muy bien, tartamudeó el director ante la solicitud escandalosa. Sin embargo, a pesar de lo mucho que inevitablemente dañaría irreparablemente la lista de su escuela y los sistemas establecidos, simplemente no pudo negar a Fushiguro Megumi sus demandas. Sin embargo, Megumi Fushiguro no estaba completamente satisfecho con el tono del anciano. Así que eligió mostrar esto simplemente desenrollando ligeramente su control sobre su energía maldita, dejando que se enfureciera y se extendiera sobre el cuerpo del viejo hechicero. Ese se hará lo antes posible. Zeta Zenin-sama, Gakuganji casi se puso de pie en atención ante la repentina presión que se le impuso. Así está mejor, dijo Megumi con una risa, golpeando ligeramente la espalda del director mientras lo hacía. ¿No sintió un pequeño placer en el tormento que estaba inculcando en el anciano, considerando que ordenó la muerte de Shuji y ha sido una molestia para él durante mucho tiempo? Decidiendo que ya había terminado de perder su tiempo con él, Megumi se puso de pie y se enderezó la camisa antes de dar un paso hacia adelante lejos del banco. Giró la cabeza ligeramente y miró a Gakuganji por el rabillo del ojo. No te preocupes, mi gente se pondrá en contacto y se asegurará de que sepas qué hacer y dónde chillar. Todos ustedes aprenderán a alinearse lo suficientemente pronto. No pasará mucho tiempo después de todo, antes de que su mundo de hechiceros se convierta en mi propia sociedad Jujutsu. El velo que los cubría a los dos se desvaneció poco después, justo cuando se alejó en la dirección en la que vio a Maki ir después de que el partido de béisbol se hubiera completado. Dejó atrás a un hombre golpeado y roto cuyo cuerpo entero estaba cubierto de sudor, ya que se dio cuenta de cómo el mundo que había pasado tanto tiempo defendiendo pronto se desmoronaría en polvo bajo la voluntad de hierro de un solo hombre. Megumi se dirigió hacia un edificio cercano, podría jurar que vio a Maki Novara entrar en él unos minutos antes. Debería llamar a Rin, dijo que ya tenía la ubicación de esa arma y me envió la dirección, pero necesito verificar la otra cosa que le pedí que consiguiera, se preguntó. Pasando junto a todo, que una vez más estaba tendido en el suelo con agonía, Yuji sostenía su forma sangrante con una dramática expresión de completa y total tragedia. Hermano. Aguanta. Siervo tranquilo resopló molesto mientras se acercaba a los dos de nuevo, inclinando la cabeza y tocando al asustado hechicero con sus astas por lo que pareció una vez más. Megumi deslizó la puerta y entró en el pasillo interior del gimnasio, finalmente vio a Novara y Maki paradas a unos metros la una de la otra, ambas con caras carmesí y ropa revuelta. Se quedó allí en silencio, asimilando sus caras avergonzadas mientras una sonrisa divertida cubría su rostro. Desde donde estaba, podía ver que Maki había usado su velocidad superior para alejarse de algo o alguien, especialmente considerando el extraño cambio en la presión del aire que sintió cuando había entrado en la habitación. ¿Qué estás haciendo aquí, Megumi?, preguntó Novara mientras se movía un poco de pelo detrás de su oreja derecha, tratando de actuar sin afectarse y fallando muy mal. Estoy aquí para buscar a Maki para una pequeña misión, pero esto es simplemente histérico. Novara y Maki, sentadas en un árbol besa, bromeó Megumi, levantando una mano para cubrirse la cara mientras lo hacía, pero fue cortado al tener que esquivar un puñetazo. El puñetazo que esquivó atravesó una pared, haciendo que se desmoronara en escombros en un instante, aunque todo lo que hizo fue hacer que se riera aún más fuerte. Ay, ¿qué pasa, Maki? ¿Te estás volviendo toda tsundere conmigo ahora?, continuó, esquivando un montón de escombros justo después. Tienes una misión para mí, dijiste. Nos pondremos con eso en un segundo, por ahora. Esquiva, gruñó Maki, borrándose por delante con la intención completa de separar su cabeza del resto de su cuerpo. Una hora después. No sé por qué sigues tan cabreada, Maki, se rió Megumi, con las manos juntas detrás de la cabeza mientras entraban en un edificio abandonado en las afueras de la prefectura de Saitama. Cállate la boca antes de que decida que no eres digno de respirar de nuevo, gruñó Maki por lo bajo, caminando delante de él y destrozando la puerta principal con un casual movimiento de su muñeca. Maldito rompeolas. PFFFT, lo superarás en un rato. Especialmente cuando veas la pequeña sorpresa que te preparé aquí, explicó, entrando en el edificio con ella siguiéndolo justo después. ¿Qué es este lugar de todos modos? Parece el tipo de lugar al que la gente es secuestrada y destripada para ser cosechada por su piel o algo en una película de terror, preguntó la mujer de pelo negro, tenía una mirada de disgusto en su cara mientras caminaba por los sucios restos de lo que solía ser una carnicería. En realidad, tienes razón. Este es el taller de un usuario de maldiciones llamado Jusoku Miya, estamos aquí para que consigas su obra maestra.
Supuestamente, creó una espada maldita de grado especial, una que incluso tú podrías usar en todo su potencial, reveló Megumi. Con esa revelación, cruzó una cortina de plástico y encontró lo que debían ser los restos de un humano después de ser despojado de la mayor parte de su carne. Como puedes ver, no es el tipo más amable del mundo. Será ejecutado en el cuartel general de Jujutsu pronto. Si mi información es correcta también, el hombre de pelo negro levantó una mano hacia los restos violados antes de que una llama rodante saliera de sus manos desnudas, sin la necesidad de canalizar una encarnación. Esta nueva mutación es útil. Generación de fuego y agua en las palmas de mis manos cuando quiera. No creo que sean útiles en una pelea contra alguien que sea fuerte por sí mismo, pero bueno, ¿quién soy yo para quejarme de un impulso gratis? Vio como el esqueleto se convertía en cenizas, una pequeña misericordia dada a aquellos que sufrieron sin la oportunidad de protegerse. Megumi había evolucionado una vez más, esta vez con la esencia de su Shikigami elefante máximo, otorgándole un gran impulso en fuerza física y densidad ósea. Junto con eso, había ganado la capacidad de emitir agua y llamas de sus manos a voluntad. Sí, no es broma, murmuró Maki, su disgusto hacia este edificio parecía más evidente que antes, incluso cuando sintió un sutil temblor en el suelo. No nos detengamos aquí, creo que puedo sentir la herramienta maldita allí. Ve a buscarla, yo me encargaré de nuestros huéspedes mientras lo haces. Megumi señaló hacia una puerta en la esquina más alejada de la habitación. ¿Tú también lo sentiste, eh? Bien, iré a buscarla, vuelvo en un segundo. Maki entró en la habitación para buscar la espada maldita de la que hablaba su camarada. Las puertas detrás de él fueron abiertas de golpe cuando varios hombres con ropa raída y disposiciones desordenadas irrumpieron en la habitación, e inmediatamente comenzaron a gritar órdenes al unísono mientras lo hacían. Oye, ¿quién diablos eres, cara de perra? ¿Qué haces en el escondite de nuestro hermano? Gritaron los dos al unísono, la saliva volando de sus bocas. Silencio. Su presencia es lo suficientemente repugnante sin que hablen fuera de lugar. Las sombras a su alrededor se enroscaron y burbujearon después de que Megumi pronunciara esas frías palabras. Sus ojos carmesí iluminaron la habitación oscura a su alrededor mientras cuatro largas y serpentinas sombras malformadas se formaban a su lado. Orochi, mátenlos y dejen a uno respirando, ordenó, y las sombras obedecieron a su maestro mientras cuatro grandes serpientes hechas de puras sombras se lanzaban hacia sus presas. Los usuarios de maldiciones intentaron defenderse, pero todo fue en vano. No es que la piel de la serpiente fuera demasiado fuerte y gruesa. Todo lo contrario, sus puños y cuchillas se clavaron directamente a través del cuerpo de las bestias de sombra. Sin embargo, simplemente se reformaron justo después. Simplemente no podían lastimarlas. Megumi había hecho esto invocando a su gran serpiente sin manifestar completamente una forma estable, expandiendo su rango de ataque sin arriesgarse a la destrucción, además de permitirle hacer tantas copias del Shikigami como quisiera. La desventaja era que el Shikigami no podía operar independientemente de su sombra, pero lo compensó con su inmensa energía maldita al proporcionar y forzar una estructura en sus cuerpos con el poder de sus reservas de energía maldita y la guía de su conocimiento enciclopédico sobre su técnica maldita. En cuestión de segundos, todos los usuarios de maldiciones fueron masacrados sin ningún problema, dejando atrás solo a uno de ellos que actualmente intentaba suplicar por su vida. Sin embargo, todo fue en vano, ya que simplemente fue ignorado y amordazado por las restricciones sombrías que se formaron a su alrededor a partir de las construcciones de Orochi. Maki regresó a la habitación, con la herramienta maldita de grado especial en la mano. Genial espada, ¿cómo se llama?, preguntó Megumi, aunque ya sabía la respuesta. Casi podía sentir a Kage temblando ligeramente en la sombra, como si le rogara que se enfrentara a ella ahora que tiene una herramienta maldita digna de su fuerza. Hueso de dragón. Hueso de dragón es una gruesa hoja de un solo filo con 3 orificios tipo motor en la parte posterior. La hoja está conectada a una empuñadura altamente mecánica. La sección inferior debajo de los orificios está cubierta por la guarda extendida, que tiene varias formas cuadradas que sobresalen de ella. En contraste con la empuñadura, tiene un mango mucho menos mecánico donde se agarra la espada. El mango parece estar cubierto de tela cosida y está decorado con una cinta al final de la empuñadura. Esta herramienta maldita tiene la capacidad de acumular fuerza cinética y también energía maldita. Hueso de dragón puede expulsar ambas fuerzas de los 3 motores para propulsar la hoja a voluntad del usuario, otorgándole un poder de corte mucho mayor de lo normal. Maki balanceó la hoja en sus manos, como si tratara de acostumbrarse a su peso y manejo.
Sonriendo de deleite mientras lo hacía, Jusoku Miya podría haber sido un saco de carne repugnante, pero no se podía negar que sabía exactamente lo que estaba haciendo con la creación de una herramienta maldita tan prístina. ¿Quieres probarla? Te tengo algo para practicar. Megumi gesticuló a un lado con el pulgar hacia el usuario de maldiciones capturado. ¿Tengo que responder?, preguntó Maki con una sonrisa, caminando hacia el cordero para la matanza sin importarle, incluso mientras se retorcía en vano para escapar. Chic. Con un solo movimiento de su hoja, el usuario de maldiciones, junto con la pared detrás de él, fue cortado en un instante. No se detuvo allí tampoco, ya que la fuerza del balanceo continuó para cortar el lado del edificio y abrir un camino claro para que los dos salieran. Oh, no te equivocaste. Podría acostumbrarme a esto, suspiró con satisfacción, apoyó la espada de grado especial en su hombro mientras los dos salían del edificio, cortesía de su nueva salida rápida express. ¿Cuándo te he mentido? Cuando los dos salieron, vieron un coche negro a toda velocidad en la calle frente a ellos con velocidades que debían haber sido 50 kilómetros por encima del límite de velocidad. La puerta del coche se abrió de golpe, ya que de ella emergió Rin Otomo, se metió la mano en el coche por un momento antes de sacarse a sí misma con una pequeña urna en sus manos. Joven maestro. Humildemente me disculpo por mi tardanza, no pondré excusas. Gritó Rin mientras se lanzaba hacia adelante, urna en mano y de alguna manera se deslizó en el suelo para detenerse justo enfrente de Megumi mientras estaba de rodillas. Por favor, acepte esta entrega tardía de su solicitud, aceptaré cualquier castigo que considere apropiado para esta locura mía. Levantó la urna en sus manos como si estuviera haciendo una ofrenda y esperó su respuesta. No es un problema, Rin. No fue una tarea fácil la que te di después de todo, levántate. ¿La conseguiste con las modificaciones que pedí? Sé que fueron bastante de último minuto, preguntó Megumi mientras la obligaba a ponerse de pie antes de agarrar la urna de sus manos. Ah, sí, joven maestro, no fue mucho problema. El talismán ya está en su lugar, explicó, tirando de sus manos para descansar detrás de su espalda en atención mientras esperaba que él continuara a su propio ritmo. ¿Qué es eso?, preguntó Maki, curiosa por saber qué sostenía y también tratando de encontrar un lugar para guardar su nueva herramienta maldita entre sus otras dos herramientas malditas de grado especial, la nupe juguetona y la cuerda negra. Otro regalo para ti. Sabía que viajar con tantas herramientas diferentes sería menos que conveniente. Así que pensé con antelación y le encargué a mi gente que encontrara una maldición específica para ti. Les tomó un tiempo, pero la encontraron finalmente, en Brasil de todos los lugares, explicó Megumi mientras metía una mano en la urna. Luego sacó una maldición púrpura bastante larga con un cuerpo serpentino segmentado, era el mismo tipo de maldición que Toji Fushiguro y finalmente Suguru Geto habían usado. En su cuerpo había un talismán desmontable que permitiría al usuario hacerlo capaz de ser visto incluso por ojos de no hechiceros. Esta es una maldición de inventario que puede almacenar muchos objetos diferentes dentro de su cuerpo. Puedes intercambiar libremente tus armas metiéndolas y sacándolas de la boca de la maldición. La maldición también puede encogerse dentro de su propio cuerpo, lo que te permite ingerirla para que la gente no pueda detectar la energía maldita que emite. Megumi le ofreció la maldición a Maki, que la agarró con cautela y la miró de arriba a abajo. Es un poco linda. De una manera extraña de quiero aplastarte hasta hacerte pasta. Dijo, aplastando su cara ligeramente antes de colocarla alrededor de su cuello, donde procedió a deslizarse hasta que se sintió cómoda. Gracias Megumi, estoy segura de que será muy útil, agradeció Maki con una sonrisa genuina mientras insertaba sus herramientas malditas en ella, feliz de tener una forma más conveniente de transportar sus herramientas. De nada, respondió, se alegró de que le gustara sin mucho problema. Y antes de que me olvide, Rin, gracias por tu trabajo. Sé que no fue fácil encontrar un tipo de maldición específico entre millones en todo el mundo, dijo Megumi, una pequeña sonrisa cubriendo su rostro mientras se giraba hacia la mujer de pelo ámbar. Por favor, no me lo agradezca, joven maestro, vivo para servirle después de todo. Su deseo es mi orden. Rin simplemente inclinó la cabeza, estaba contenta con simplemente poder ayudarlo de cualquier manera posible. Bueno, entonces, mi deseo es que te tomes un descanso de una semana. Has estado trabajando demasiado tiempo, ve a descansar un poco. No me sirves si estás cansada y fatigada después de todo, ordenó, sabiendo exactamente qué decir y cómo decirlo para asegurarse de que ella escucharía. Muy bien, si eso es lo que desea, ella se dio con una reverencia aún más profunda, demostrando que la teoría de Megumi era inmediatamente correcta. Fin del capítulo.